De un libro, buenos días Miguel Ángel, saludos a los compañeros, a todos en este frío domingo. Yo también, a mí no me gusta tanto el frío, pero hay que sentir el frío para poder pensar, como dice el guía, sí. Porque el frío te alimenta las neuronas y te concentras más en el análisis, y eso es lo que yo quiero compartirles hoy de este libro de Carlos Elizondo Mayer Sierra, que es un académico del CIDE, allá de la Ciudad de México, que lo hemos escuchado en varios programas de radio y de televisión, y escribió este libro, como otros autores que hablan de México, de nuestro país, de la parte económica, ¿no? Y el libro el título, pues es para llamar la atención, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Es una frase muy coloquial mexicana, en un sentido de un análisis y una reflexión de cuál es nuestra situación económica, sobre todo política y social, y donde él habla de la economía política de un crecimiento mediocre. Y pues la verdad es que desde que un servidor ha estudiado el tema económico, por allá desde que estábamos en la preparatoria, siempre veíamos que las metas de crecimiento económico deberían de ser del 5%, es decir, que el Producto Interno Bruto debería de crecer 5% anual. Y lo que estudiábamos en ese tiempo, y es ahora referencia y será siempre una constante, es que se requería crecer 5% del Producto Interno Bruto, que es decir, que todas las industrias de servicios y de producción, es decir, la industria manufacturera, la azucarera, las empresas que fabrican todos los utensilios para el hogar, para lo que son las empresas, los servicios financieros, los servicios de limpieza, toda la economía creciera 5 veces más de un año para otro. ¿Para qué? Para que anualmente se crearan 1 millón de empleos, porque ese es el crecimiento de la población en cuanto a la demanda de empleos y la tasa de desempleo. Es decir, la idea es que crezca 5% para que haya 1 millón de nuevos empleos, para que los desempleados se incorporen en la parte productiva, los jóvenes que van saliendo de las universidades encuentren trabajo, y obviamente lleguemos al pleno empleo, es decir, que no haya desempleo. Fíjense, aquí en Nuevo Laredo, en el año 2000, 2001, 2002, tuvimos pleno empleo. Había tanto desarrollo, tanto crecimiento que no había desempleo, como en muchas ocasiones en otras fronteras, ¿no? Entonces, ese propósito no se ha logrado. No se ha logrado de tener un 5% de crecimiento anual, como sí se ha logrado en otros países. Y Carlos Elizondo Mayer Sierra habla precisamente de este crecimiento mediocre de 1.2, de 1.8, de 2.3, que pues generan 300,000, 400,000, lo más que hemos llegado es casi a 870,000 empleos. Es decir, toda esa tasa de desempleo o esas personas que no consiguen empleo formal, se optan a irse a la informalidad, que ha crecido mucho en todo el país, o se van a otro país, que es aquí con los vecinos de Norteamérica. Por eso ha crecido el número de personas que se ha ido en los últimos años a Estados Unidos, y también, obviamente, han crecido las remesas. Ya las remesas llegan a casi 40,000 millones de dólares. Y ahorita que hablaban de la comparación de otros países, por ejemplo, los hindúes, que son menos que nosotros, que los mexicanos que están allá en Estados Unidos, que son alrededor de 3 millones, nosotros andamos alrededor de 12. Nosotros enviamos de remesas a familiares 40,000 millones de dólares, y ellos envían casi 130,000 millones de dólares, siendo menos. ¿Cuál es la razón? El tema educativo. Y aquí lo dice el libro de Carlos Elizondo. La educación te da productividad, te da calidad de vida. Y con un promedio educativo que tenemos en Tamaulipas y en México de 9 años, no es posible que el crecimiento económico se dé de la manera adecuada, de la manera correcta. Entonces llega un hindú, llega un israelí, llega un japonés a cualquier país, o a Canadá, a Estados Unidos, o a Francia, o a Alemania, con un nivel técnico mínimo de preparatoria, o una licenciatura, o una maestría. Lógicamente su capacidad de ingreso y de resolver problemas de las empresas pues es mayor. Por lo tanto, los sueldos no son de
30 o 40 mil dólares al año, sino de 150, 200 o hasta 300 mil dólares al año. Entonces, por eso el libro pone el énfasis en esta parte de lo que es la educación, un proceso que si bien se le ha invertido, no ha sido el gran resultado en cuanto a la calidad educativa y a lo que es el promedio educativo, porque sigue habiendo deserción escolar alta en el nivel secundaria y el nivel preparatorio. Por eso estamos en 9 años. Increíble. En los datos del INEGI se constatan que cuando una persona en México termina la preparatoria, vive 5 años más en promedio de vida. Es decir, la educación te da vida. Cuando tú terminas la preparatoria, vives 5 años más. Ahorita el promedio de vida de los mexicanos anda entre 72, 76 años, más 4 años las mujeres que los hombres, y va esto en crecimiento. Pero lo que hace que crezca más rápido el promedio de vida es el nivel educativo. Otro tema que habla el propio Carlos Elizondo es el tema de la desigualdad. Vivimos en un mundo desigual donde se concentra la riqueza en pocas personas, en pocas empresas, en pocas familias, porque se ha estado deteniendo el tema de la distribución de la riqueza por la falta de crecimiento en el campo. No hay un crecimiento ordenado y distributivo. Todavía en México hay mucho rezago ejidal, todavía no hay una producción general y fuerte de lo que es la industria agropecuaria. Y también el tema del crecimiento económico pues se concentra en pocas empresas, es decir, la mayoría de las empresas grandes están en pocas familias, como en muchos países. Entonces la forma en que se puede incorporar a las clases más bajas, a la clase media, es con buena educación, con tener mejores trabajos y con tener posibilidades de salud. Y por eso aquí también señala en el tema de las crisis económicas que se han vivido en el mundo y que son recurrentes, unas por mal manejo de las finanzas públicas, otras por golpes internacionales en un mundo globalizado. Ahorita estamos viendo cómo hay un incremento de los precios. Estamos llegando por primera vez en casi 20 años a una inflación del 8%. No habíamos tenido un crecimiento de la inflación. La inflación, lo sabemos, es el incremento general y sostenido de los precios y los servicios, y esto deteriora cualquier incremento del salario. Es decir, el mayor impuesto que podemos tener los ciudadanos es la inflación, porque con lo que vas a comprar hoy, la leche, el pan, tomates, tortillas o cualquier otro producto básico, si se incrementa un 8 o 10%, te pulveriza el incremento de cualquier ingreso. Por eso hace un señalamiento de la importancia del control económico. ¿Qué tiene el Banco de México, el gobierno, para poder intervenir en esta parte? Pues básicamente las tasas de interés. Y aquí lo señala la importancia de la independencia del Banco de México, como lo tiene la Reserva Internacional en Estados Unidos, que ellos son los que fijan las tasas de interés. ¿Por qué es importante el tema de las tasas de interés? Porque hay dos tipos de tasas de interés. La tasa activa, que es la tasa que te cobran cuando tú vas a pedir un préstamo, y la tasa pasiva, que es la tasa que te pagan cuando tú vas a depositar dinero. La diferencia entre esas dos tasas, pues lógicamente da la utilidad a los bancos, pero ese diferencial, si es mayor, pues lógicamente lacera mucho el crecimiento económico, y también pues es una forma de controlar el tema de los precios en los productos y servicios. Y por eso pues se ha estado siempre en el análisis, la discusión de qué debe de hacer el Estado. Un Estado, ¿cómo debe de ser? Un Estado administrador, dueño de empresas, un Estado promotor. Esa es la gran discusión, y nos hemos pasado años en México discutiendo ese tema. ¿Qué debe de hacer el gobierno en cuanto a la administración, sobre todo de los recursos naturales y de las áreas estratégicas? Llámese el petróleo, llámese la luz, llámese el gas, llámese el servicio telefónico y otros. Entonces tenemos afortunadamente pues una comparación con nuestros socios comerciales, que son los canadienses y los norteamericanos.
En ese sentido, tenemos una empresa nacional que es Pemex, que de cada 3 hospitales, 1 se ha construido por los recursos de Pemex, pero tenemos una petrolera en donde tiene grandes déficits económicos y no es una empresa rentable, porque ha sido brutal el dinero que se le ha sacado ahí para poder financiar el gasto público, no porque no sea negocio el petróleo, ojo, y eso es bien importante decirlo, y aunque específicamente no lo dice Carlos Elizondo aquí, yo sí se lo recalco. El negocio del petróleo siempre ha sido muy bondadoso para todos los países. El tema es que nosotros hemos tomado mucho dinero de todos los años de Pemex para financiar muchas cosas, gasto público, obras y mal manejo. Y eso pues ha hecho que la petrolera sea deficiente en muchos sentidos, como también lo tuvo Brasil, como también lo tuvo en su tiempo Rusia. Y entonces la bondad de tener grandes yacimientos de petróleo en aguas someras y ahora en aguas profundas, bueno, pues nos hizo la necesidad de tener la posibilidad y la necesidad de recibir la inversión extranjera nacional y directa en esta industria. Y eso pues lo pone en énfasis Carlos Elizondo, como en el tema de la electricidad y como en el tema de la generación de energías limpias, que eso es lo que él dice, que se tiene que hacer una reforma a las instituciones, pues para que el Estado se dedique a promover y a generar empleo, que es la principal función, la principal labor, y que las empresas productivas del Estado pues realmente sean eso. La CFE es una empresa que da utilidades, es una empresa productiva, a diferencia de lo que es Pemex. CFE es una empresa productiva, como el Infonavit. El Infonavit es una financiera que tiene números negros, no está nada mal, incluso están manejando desde hace tiempo bien la parte de lo que es la administración de los recursos del 5% que pagan los trabajadores, parte de los empresarios, para los créditos que tienes 2 en tu vida, uno para construir casa y otro para ampliar. Entonces, en la parte de lo que es las instituciones, hay instituciones que sí están dando resultados y otras no, y en este libro pues va haciendo esa relación en un México en donde pues en el 2010 teníamos una población de 108 y ahorita pues sabemos que en 11 años pues ya casi estamos llegando a 120, o sea, el crecimiento de la población anda por encima del 2%. Eso quiere decir que naturalmente tenemos que crecer por arriba del crecimiento de la población económicamente. Si no, no hay manera de poder lograr un desarrollo equilibrado. Un México en donde estamos abiertos al mundo, somos el ejemplo internacional porque fuimos los primeros que dimos el paso a la competencia de 1985 con la entrada de México al GATT. Nos aventuramos para negociar un tratado de libre comercio que hemos ganado. Nos ha ido muy bien con el TLC, tanto que los vecinos acá norteamericanos saben que nosotros hemos aumentado nuestros ingresos. La industria automotriz es de nosotros, aunque estaba en Detroit, ahora está en Chihuahua y ahora está en Querétaro y ahora está en Guanajuato. Nos ha ido muy bien con eso y con otras industrias por el Tratado de Libre Comercio. Pero, sin embargo, la economía y la capacitación y todo, pues nos ha hecho competitivos, pero donde tenemos nuestra debilidad institucional es en el tema educativo y en el tema de la generación, por ejemplo, de patentes. En un país competitivo donde se hacen 50 o 100 patentes en una empresa o una universidad, la generación de patentes o de empresas nuevas, pues en México es muy reducida. Por lo tanto, la mayor parte de la utilidad de las industrias pues se va a los países de origen. Y lo vemos en la industria de los servicios bancarios. Prácticamente tenemos 3 o 4 bancos mexicanos y la mayoría de los bancos son o canadienses o españoles o norteamericanos. Entonces, aquí se pone el énfasis de la importancia de crear una estrategia y una estructura que nos permita un crecimiento económico a México en una competencia donde, bueno, pues le entramos, ya tenemos más de 14 tratados de libre comercio y de inversión extranjera, estamos en la competencia
Y como les decía, nos ha ido bien en los tratados, hemos estado avanzando. Sin embargo, no hay tratado y no hay competencia que se pueda ganar sin buena educación, sin buena infraestructura, sin calidad de vida, sin dar servicios de seguridad. Y por eso el autor entra mucho en la comparación de cómo está Japón, Corea del Sur, España, Europa. Fíjense en el tema turístico, por ejemplo. Uno de los países que más recibe turistas es España. No tiene ni la mitad de lo que tenemos nosotros de bondades turísticas. En México llegan al año más de 50 millones de turistas de todo el mundo. 50 millones. Hagan de cuenta que llega casi el 40%. Hagan de cuenta que de cada 10 mexicanos vienen 4 a visitarnos por año. Y nos dejan más de 20 mil millones de dólares. Es una gran industria. Sin embargo, se concentra casi el 60% en un estado, es más, en una región, es más, en un municipio que es Cancún, Benito Juárez, donde ya se llegó a la instalación, a la oferta hotelera de más de 100,000 cuartos de hotel. Pero ¿saben cuántos Cancunes o cuántos Benito Juárez tenemos en México? Tenemos como 100, es decir, playas igual de bonitas o mejores, tenemos muchas en México, en toda esa parte, tanto en el Golfo de México como también en el Caribe, y nos falta infraestructura. O sea, pudiéramos tener más visitantes que España y aumentar hasta 100,000 millones de dólares. Imagínense, ganarle a las remesas y ganarle a la industria automotriz por la sola parte del turismo. Y por eso el potencial que nos dice aquí, que tenemos en México, es extraordinario. Simple y sencillamente aquí en Tamaulipas tenemos una gran playa, que es la playa Miramar, acá en Madero, en donde poca gente la visita por la distancia, y sobre todo aquí la gente en Nuevo Laredo pues se va acá a la Isla del Padre. Pero aquí nuestros vecinos regios, es su Acapulco. El Acapulco de los vecinos de acá de Monterrey es nuestra playa Miramar, que ha tenido en los últimos años un crecimiento en llegada a carretera, porque pues prácticamente pocos llegan a través del aeropuerto. No hay aeropuerto en Madero, pero hay aeropuerto en Tampico. Pero poca gente va a visitar la playa Madero vía aérea, pero la vía carretera ha crecido enormemente. Y tenemos, así como les digo de Cancún, que es una playa extraordinaria, el pedacito de playa que tenemos en Madero, tenemos 50 del mismo tamaño y mejores en Soto La Marina, en San Fernando, en Matamoros, que podemos explotar. Y así está, y la pesca está hermosa. Lo que pasa otra vez, Adán, sí, no hay infraestructura hotelera y de restaurantera y buenos accesos a las carreteras. Y así está todo el país y en todos los estados. Por eso se pone mucho énfasis en la parte de estos servicios y hace esta crítica de por qué estamos como estamos en México cuando tenemos todas las bondades para que este país pues pudiera tener y ganarle a todos los países en todas las actividades manufactureras, restauranteras, hoteleras, en fin. Y entra en un tema de lo que es el gasto público, en lo que se refiere a investigación y desarrollo, que sigue siendo un tema muy bajo, en donde pues prácticamente se asigna 0.37% del Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo. Y no podemos seguir en esa situación en donde no se están creando nuevos investigadores o nuevas patentes para poder competir. Miren, ahorita el comercio internacional, mundial, Estados Unidos, México, Canadá, andamos como en el 14%, pero los chinos ya llevan como el 25-30%. En unos pocos años ellos van a manejar más del 40%. La investigación y desarrollo y la manera de generar patentes y de copiar cosas de los chinos es impresionante. Y generan tantos productos como días tiene el año, ¿no? Entonces, si no entramos a esa parte de la investigación y en donde buscamos que México sea un país más competitivo, que esa es la parte importante, en donde se den empresas productivas con mayor capacidad de generación de recursos, no vamos a poderlo. Entonces, aquí hace la referencia a un autor que nació en Venezuela, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Moisés Naim, en donde dice que cada familia, hace un estudio que él le transfiere 75,000 pesos anuales en promedio a las empresas públicas. Es decir, el tema del costo de la luz,
el costo de la gasolina, con todo de que la gasolina en México durante muchos años, y eso hay que recordarlo, estuvo subsidiada. O sea, el precio de la gasolina nunca valió realmente 11 pesos o 12 pesos. Ahorita está 15 pesos, 18 pesos. Pero siempre estuvo subsidiada. O sea, el gobierno del gasto público sacaba 2 o 3 pesos para que la gasolina nos costara menos a nosotros. Ahora se liberó de hace años y el precio que está es el costo de producción más el costo de logística más la utilidad de los empresarios gasolineros. Eso es lo real. Y ya nos abrimos a la competencia y por eso vemos gasolineras aquí en Nuevo Laredo ya sobre todo norteamericanas. Eso es lo que se recomienda, que se abra la competencia. El tema de las CFE, que ahorita se está viendo, en Estados Unidos, tú lo sabes, puedes contratar 2 o 3 servicios de energía eléctrica, no uno. Puedes decir, yo me voy con esta empresa me ofrece el kilowatt más barato y esta me lo ofrece más económico. Ese es un tema, acabar con los monopolios realmente, eliminar la centralización. Ese es un paso que tenemos que dar en México y eso es lo que está en discusión. Y Moisés Naim, que él escribió un libro que el otro día se los comenté aquí, que se llama El fin del poder. Y decía una definición del poder que se la comparto yo a mis alumnos siempre, que decía el poder es hacer que alguien haga o deje de hacer algo. Es decir, la posibilidad de que con la confianza y la credibilidad que tú puedas generar, la gente haga algo o deje de hacerlo. Imagínense la importancia en cuanto a lo que es el servicio de lo que significa la credibilidad. Aquí también entra, Mayer Sierra, en las tarifas de telefonía, en un negocio en donde pues yo he estado durante 20 años. Y yo lo digo abiertamente. Yo he estado siempre en el teléfono, en el negocio de la telefonía, pero a mí como diputado me tocó proponer y apoyar la eliminación de la larga distancia. ¿Se acuerdan cuánto pagábamos de larga distancia en este país? El dueño de Telmex y de Telcel, Carlos Slim, dejó de facturar por año más de 20 mil millones de pesos por la eliminación del servicio de larga distancia. Ya no pagamos larga distancia. Entonces se ha ido reduciendo el tema del costo de las tarifas. Sin embargo, si lo comparamos con los países de la OECD, todavía hay mucho que mejorar, mucho que avanzar en este tema, en los costos de los servicios básicos, en el tema también de la conectividad, del Internet, y en un tema fundamental que debemos de seguir avanzando, que es en el tema de la competitividad, en el tema del desempeño educativo. Miren, por ejemplo, en las evaluaciones de las pruebas de matemáticas de PISA, pues lógicamente lo que platicábamos hace rato, o sea, en capacidad tenemos a los rusos con una capacidad en cuestión de resolver los problemas matemáticos y los problemas de química y física mayores. Sin embargo, nosotros estamos a la mitad de la tabla, pues. O sea, tenemos que ir avanzando más con esto para que nuestros estudiantes, pues, sean más competitivos. Y, como dice, un 13% de los estudiantes mexicanos de 15 años está inscrito en escuelas privadas, que es un porcentaje superior a la media de los países de la OECD. ¿Qué significa eso? Que necesitamos mejorar el tema de las escuelas públicas con evaluación y con un seguimiento más de lo que es la calidad educativa. En lo que es la desigualdad regional, que es otro dato que se da aquí, dice, mientras que en el Distrito Federal 11% de los alumnos en las pruebas de matemáticas está por arriba del nivel 4 y en Nuevo León es del 16%, con una media nacional del 5%, en Chiapas solo 1% está por arriba de esos niveles. Es decir, tenemos muchos Méxicos, cuando el promedio educativo aquí en Tamaulipas es de 9 años, es de secundaria, pero aquí con los vecinos de Nuevo León es prácticamente de 12, es de preparatoria, como en Jalisco también, como en el Estado de México, como en la Ciudad de México. Pero si uno va a los datos de Chiapas, de Tabasco y de Campeche, no están en 9, están en 4, están en 5, están en 6. Entonces son muchos Méxicos, por eso el nivel nacional es de 9, porque se da la media aritmética, es decir, pones
el promedio más alto contra el más bajo y quedamos en 9.2, 9.3 es el promedio, cuando deberíamos de estar otra vez en 12, en un país en donde dice la Constitución en el artículo 3 que es obligatoria la educación primaria, secundaria y preparatoria. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de construir las escuelas, dar servicios, pagar a los maestros para que todo mundo en México pueda tener el acceso a terminar mínimo la preparatoria. Y como les digo, pues eso daría más vida a la propia sociedad e incrementaríamos nuestro promedio de vida y pudiéramos llegar hasta los 80 años, que es el promedio de vida que tienen los canadienses y los norteamericanos. Estamos a 6, 7 años de diferencia, no es mucho, pero eso se puede resolver inmediatamente, incrementando el nivel educativo de los mexicanos. Habla mucho de las instituciones educativas. Obviamente la UNAM ha salido en los últimos años como una de las escuelas mejores de todo el mundo, en las primeras 100. Es una escuela que es muy competitiva, muy rentable por el tema de la investigación, por el tema de la calidad de los docentes y bueno, pues en segundo lugar está el TEC de Monterrey, como las escuelas que son más competitivas en todo el ámbito nacional y que son pues ejemplo de lo que debe de hacer una institución educativa que tiene que crear alumnos de calidad, tener maestros competitivos y tener lo que se llama la pertinencia educativa. ¿Qué es la pertinencia educativa? Es que cada vez que alguien salga o egrese de la escuela, tenga el trabajo, es decir, que se conecte lo que es la demanda laboral con la oferta educativa, que haya esa conectividad entre lo que está necesitando el mercado laboral con lo que están enseñando en las escuelas, porque ahorita de cada 10 egresados, pues prácticamente 6 no trabajan en lo que ellos estudiaron. Entonces ahí está ese desfase y para las empresas es un costo muy alto porque reciben a alguien que tienen que invertirle 7, 8, 10 o 15 meses en enseñarle a hacer lo que tiene que hacer en una tramitación aduanera, en un tema legal, en un tema contable, en un tema financiero, en un tema de las actividades de las propias empresas. Y esto también aquí lo señala el autor Carlos Elizondo Mayer Sierra. Y por lo tanto, bueno, pues esa es la recomendación del día de hoy. Amable radioescuchas, este libro Por eso estamos como estamos, que es un análisis de la política económica en nuestro país, que yo les recomiendo y ojalá que lo disfruten. Pues muchas gracias por su atención y feliz domingo para todos. Gracias, Ramiro. Vamos a la pausa y volvemos.